En una pequeña posada en las afueras de Escocia, el destino reúne a un grupo de personajes muy variados. Un profesor y un reportero que investigan la caída de un misterioso meteoro. Una modelo londinense con un pasado oscuro. Un fugitivo que, para sorpresa de todos, resulta ser el antiguo novio de la camarera. Y un niño insoportable, acompañado por sus entrañables tíos, los dueños del lugar. Sin embargo, la llegada más impactante aún está por suceder. Una enigmática alienígena, seductora y dominante, vestida con un ajustado traje de látex. Su misión no es conquistar el planeta, sino algo mucho más intrigante: capturar a un hombre. Así, con esta premisa atrevida, cargada de sensualidad y masoquismo marciano, ponele. El pelado investiga, les presento La Diabla de Marte. La Diabla de Marte se desarrolla en las remotas tierras altas de Escocia, en la posada Bonnie Charlie, donde un variado grupo de personajes se reúne por motivos diversos. La rutina se rompe cuando un platillo volante aterriza en las cercanías y de él emerge Nia, una marciana imponente, vestida con un traje de látex futurista de tonos oscuros que evoca dominación. Les anuncia con frialdad que su misión es secuestrar hombres terrestres para Marte, un planeta donde una guerra de sexos ha exterminado a la mayoría de los varones. La visitante alienígena deja claro su poder al crear un campo de fuerza que aísla la posada al desplegar al temible robot Chani, ponele, como escolta, y amenazar con devastar Londres si no se cumplen sus demandas. Mientras su nave se repara, los rehenes humanos se enfrentan a sus miedos y diferencias para idear un plan desesperado que pueda frustrar los oscuros propósitos de Nia y salvar a la Tierra de un destino incierto. En los años 50, el género de ciencia ficción británico emergió como una herramienta para explorar temores colectivos en un mundo sacudido por la posguerra y los rápidos cambios sociales. Mientras que las películas estadounidenses de la época solían centrarse en grandes espectáculos sobre amenazas nucleares o invasiones extraterrestres, la ciencia ficción británica adoptó un enfoque más introspectivo y filosófico, abordando temas como la estructura social y los conflictos morales. En este contexto, La Diabla de Marte se destaca al abordar el miedo al cambio en los roles de género, reflejando la incertidumbre masculina frente al creciente empoderamiento femenino tras la Segunda Guerra Mundial, cuando las mujeres habían asumido roles laborales y sociales tradicionalmente ocupados por hombres. En contraste con otras películas contemporáneas como la icónica El día que la Tierra se detuvo, que te dejo aquí arriba el enlace para que puedas ver el análisis que hice de esta película. Como te contaba, este tipo de films exploraban la amenaza de la Guerra Fría a través de figuras alienígenas benevolentes o implacables. La Diabla de Marte dirige su atención al hogar. En lugar de una invasión violenta o tecnológica, presenta una amenaza más sutil y perturbadora: la redefinición del poder entre los géneros. Nia se convierte así en un símbolo duradero del miedo a lo desconocido, no en términos espaciales, sino sociales, una metáfora de los profundos cambios culturales que marcaron la posguerra. Cada personaje atrapado en la posada Bonnie Charlie aporta una perspectiva única, reflejando tensiones sociales y personales que enriquecen la trama de La Diabla de Marte.
Los conflictos internos de estos individuos son tan centrales como la amenaza externa, ofreciendo un microcosmos de las ansiedades de la sociedad británica de la posguerra. Robert es un hombre atrapado entre el deseo de redención y las consecuencias de su pasado criminal. Habiendo escapado de prisión, busca refugio en la posada con Doris, su antigua amante, quien ahora trabaja como camarera. Su conflicto interno gira en torno al amor que siente por la joven y su necesidad de demostrarle que ha cambiado. Este mismo deseo choca con su naturaleza impulsiva y su predisposición a la violencia, lo que lo convierte en un personaje complejo y trágico que lucha no solo contra Nia, sino también contra sí mismo. Doris representa la lealtad y la esperanza, pero también enfrenta dilemas emocionales profundos. Atrapada entre su afecto por Robert y su temor por el peligro que éste le trae, simboliza a quienes deben decidir entre seguir adelante o quedarse atrapados en el pasado. Su posición como camarera la coloca en el centro de las tensiones sociales y emocionales que se desarrollan en la posada. Helen es un símbolo del conflicto entre la superficialidad y el significado. Su vida como modelo parece perfecta, pero en realidad busca algo más profundo que una existencia centrada en la apariencia. A lo largo de la historia, su enfrentamiento con Nia la obliga a reflexionar sobre su propósito y su fortaleza interna, mostrando un arco de crecimiento personal que se entrelaza con la lucha colectiva. El profesor Hennessy es la voz de la razón científica en la trama, pero su pasión por el conocimiento lo lleva a ser, a veces, imprudente. Fascinado por el platillo volante y la tecnología avanzada de Nia, enfrenta el dilema de equilibrar su curiosidad con el deber de proteger a los demás. Representa a los científicos de la época, atrapados entre el avance del conocimiento y las implicaciones morales de su trabajo. Carter busca la verdad en un mundo saturado de incertidumbre. Su carácter inquisitivo lo convierte en un cronista de la crisis, pero también lo enfrenta a preguntas sobre su propio valor como observador pasivo. Enfrentarse a Nia le exige tomar un papel más activo, lo que revela un conflicto interno entre el deber profesional y la responsabilidad personal. Nia, la marciana altiva y dominante, es mucho más que una simple villana de ciencia ficción. Es un ícono disruptivo en un género y una época donde las mujeres rara vez ocupaban roles de poder tan absolutos. En el contexto de los años 50, su figura encarnaba tanto el temor como la fascinación hacia un cambio social en curso, en el que los roles tradicionales de género comenzaban a ser cuestionados tras la Segunda Guerra Mundial. Vestida con un atuendo que mezcla elementos de sensualidad y dominación, ajustado al cuerpo y marcadamente futurista, Nia se presenta como una figura de autoridad que no necesita ni disculparse ni justificar su poder. Este contraste con la representación típica de las mujeres en el cine de la época, frecuentemente limitadas a ser damiselas en peligro o secundarias en las aventuras de hombres, hizo de Nia una anomalía fascinante. Su sensualidad no es gratuita. Se convierte en una herramienta de intimidación, un recordatorio de que su poder no solo reside en su intelecto o su tecnología, sino en su control total sobre su propia feminidad. Nia es Marte personificado, fría, distante, sin vida, pero también desesperada, reflejando un mundo en crisis tras un conflicto entre los sexos que diezmó a los hombres de su planeta. Este trasfondo convierte su misión de reclutar machos humanos
en un eco distorsionado de las ansiedades de la época sobre el cambio de dinámicas en el hogar y el trabajo. Para un público británico de los años 50, acostumbrado a las películas donde las amenazas eran alienígenas deshumanizadas o metáforas de peligros políticos, Nia ofrecía una confrontación más inquietante. ¿Qué ocurre si las mujeres exigen más, si no se conforman con los roles preestablecidos? Después de causar estragos en los Estados Unidos con La Guerra de los Mundos y Los Invasores de Marte, ambas películas del año 1953, los marcianos fijaron su mirada en el Reino Unido. Su objetivo inicial era, por supuesto, Londres. Sin embargo, el modesto presupuesto de la productora impidió que los invasores alcanzaran la gran ciudad. En su lugar, una humilde posada en las tierras altas de Escocia será el escenario del encuentro, no con un ejército alienígena, sino con una única extraterrestre, dominante, seductora y llena de misterio. En su esencia, La Diabla de Marte es una obra teatral camuflada como ciencia ficción. El escenario único de la posada refuerza esta conexión con el teatro, creando un ambiente íntimo y claustrofóbico que magnifica los conflictos entre los personajes y la sensación de aislamiento frente a una amenaza alienígena. Este enfoque minimalista no solo destaca las dinámicas humanas, sino que también refleja las restricciones presupuestarias del cine británico de ciencia ficción en los años 50, que apostaba más por el simbolismo que por los efectos especiales espectaculares. El robot de Nia, una figura titánica, pero muy rudimentaria, resuena frente al icónico Gort de El día que la Tierra se detuvo. Ambos encarnan una forma de autoridad mecánica y poderosa, pero sus funciones divergen significativamente. Mientras que Gort simboliza una fuerza imparcial y apocalíptica destinada a garantizar la paz universal, el robot de Nia, Chani, es una extensión de su voluntad despótica, diseñado para intimidar y ejercer control. Ponele. Su apariencia torpe y casi cómica subraya la falta de humanidad en su propósito, haciendo eco de los temores de una tecnología desprovista de ética. Uno de los mayores aciertos de La Diabla de Marte es su valentía al abordar temas que desafiaban las normas culturales de los años 50. La figura de Nia, interpretada magistralmente por Patricia Laffan, es revolucionaria para su tiempo. A diferencia de las representaciones típicas de las mujeres en el cine de la época, no es ni un mero objeto sexual ni un símbolo de fragilidad. Su presencia imponente y dominante, reforzada por su ajustado traje futurista, mezcla elementos de sensualidad y autoridad que resultaban provocativos y para muchos inquietantes. Es una de las primeras antagonistas femeninas que desafía abiertamente las estructuras de poder masculinas, lo que la convierte en un símbolo temprano de empoderamiento femenino, en un género donde las mujeres solían ser víctimas o intereses amorosos. No obstante, la película tiene notables deficiencias. Si bien su tono serio y sus subtextos sociales son un mérito, el guión sufre de un ritmo inconsistente, especialmente en su punto medio, donde la acción y el conflicto parecen estancarse. Los efectos especiales, incluso para los estándares modestos del cine británico de ciencia ficción de la época, son rudimentarios. El robot de Nia, Chani, aunque simbólicamente efectivo, resulta visualmente risible y resta fuerza a la atmósfera de amenaza que la película intenta construir. La trama del film se ve restringida por las limitaciones de un escenario. El plan original de Nia era aterrizar en una gran ciudad,
Londres, pero se ve obligada a hacerlo en un lugar desolado. Si hubiera actuado con más cautela, podría haber mantenido un perfil bajo hasta tener la oportunidad de reparar su nave y continuar con su misión. Pero eso habría afectado el desarrollo de la historia. Así que se ve forzada a interactuar con un grupo claramente inadecuado para su propósito. Aparece periódicamente para lanzar amenazas que impulsan la trama y luego se aleja, dejando a los otros personajes espacio para desarrollarse. Cuando no está realizando alguna amenaza vaga, su personaje se expresa de manera exagerada. Entre los poderes de la antagonista marciana, la vemos en acción cuando uno de los protagonistas le arrebata el control remoto del aterrador robot Jani, intentando usarlo en contra de Nia. Por desgracia, nuestra alienígena femenina lo paraliza con una especie de poder Super Saiyajin o truco de control mental Jedi, arrebatándole el dispositivo de sus manos del temible autómata de hojalata asesino. Panele. Su visión innovadora sobre el rol de la mujer, el poder y la sexualidad en un contexto social y político de gran cambio hace que se destaque más allá de sus limitaciones técnicas. En primer lugar, es importante resaltar que, al ser una producción británica, ofrece una mirada única sobre la sensualidad y la sexualidad femenina. En lugar de presentar a la mujer como un simple objeto de deseo, como era común en muchas producciones de la época, la película establece una visión diferente, en la que las mujeres tienen el control, convirtiendo al hombre en un objeto de reproducción, un rol inverso al tradicional. En su contexto de los años 50, una década convulsionada por el miedo al cambio, el film es un testimonio de cómo el cine puede anticipar las transformaciones sociales. Durante ese tiempo, la sociedad británica estaba lidiando con la evolución de sus valores, algo evidente en los avances científicos, como la energía atómica, pero también en la represión de temas como la sexualidad y el rol de la mujer. Mi calificación para La Diabla de Marte es un 6 pelado investiga. Es imposible no relacionar este mensaje de cambio con figuras como Alan Turing, cuyo sufrimiento personal reflejó la tensión entre los avances científicos y la moral conservadora de la época. Turing, un brillante matemático que descifró el código Enigma y sentó las bases de la inteligencia artificial, fue perseguido por una sociedad que no podía aceptar su homosexualidad a pesar de sus logros. Su trágica muerte el 7 de junio de 1954, 37 días después del estreno de La Diabla de Marte, subraya el contraste entre los avances de la ciencia y los límites sociales que aún existían en esa época. La Diabla de Marte puede ser vista como una película mala por algunos, pero sin duda es un clásico de culto que ha logrado perdurar a lo largo del tiempo, no solo por sus limitaciones técnicas, sino por su audacia temática y su enfoque innovador. Si bien pertenece al género de serie B, que a menudo se caracteriza por producciones modestas, la película plantea preguntas profundas sobre la sociedad y las estructuras de poder, revelando cómo incluso los largometrajes más sencillos pueden reflejar tensiones culturales y sociales significativas. Te dejo aquí una lista de reproducción para que puedas explorar y que se relaciona con el tema analizado recientemente. No olvides suscribirte al canal, activar la campana de notificaciones, dar un me gusta a cada video de esta lista de reproducción y dejar tu opinión en el cajón de los comentarios.